You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you've tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet. That you showed up was written in my palm. You are a statement, explode like a bomb. I get to push myself to victory. You make me winner. You cut me loose and set me free. You make me win in every way. You showed me how to spread my wings. Yes, I'm the winner of the day. You cut me loose and set me free. You make me win in every way. You showed me how to spread my wings. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, o Guten Morgen, como se dirá en Alemania, desde donde estamos conectando hoy con nuestra amiga Vanessa Guerrero, que es nuestra invitada de hoy en Cuéntame tu historia. En este nuevo capítulo de Cuéntame tu historia, donde estoy súper emocionada porque tenemos una invitada muy especial y que me hace especial emoción e ilusión traerla a este espacio. Mujer científica y con diabetes tipo 1. Vamos, perfecto. ¿Qué tal estás, Vanessa? Bienvenida. Hola Susana, muchas gracias. Muchas gracias por la introducción, me ha encantado. Estoy súper contenta de que me hayas invitado, de que hayas contado conmigo para la entrevista, me hace muchísima ilusión. Sobre todo tú que te encargas de recopilar tantas historias de tantas personas, es un orgullo participar en tu proyecto. Gracias a ti, porque, bueno, para mí, lo que te he comentado antes fuera de micrófono, ¿no? Fue un descubrimiento en Instagram buscando historias interesantes y que mereciesen ser contadas en este espacio, y la tuya, desde luego, encajaba a la perfección, ¿no? Por todo, por tu historia, por tu trayectoria y por lo que significa. Esta mujer, que hace honor a su apellido, es una mujer guerrera, ¿eh? Guerrera, de San Fernando, de la tierra de Cádiz, de las chirigotas, de las preciosas Sierra de Cádiz, no hay que olvidarse nunca de ellas, de esas playas con esos eternos vientos, ¿no? Que les acompañan. Y científica, pero es que además, científica por devoción, y motivado también quizá por un diagnóstico en diabetes tipo 1 cuando tan solo tenías 9 años. Exacto. La diabetes ha sido la causa, no parcial, pero total, de lo que soy ahora mismo, no solo de la vida personal, sino también el ámbito profesional. Yo soy científica y es la causa 100% absoluta de a lo que me dedico hoy en día. Y, y no he tenido duda. No ha habido otra profesión en mi mente nunca que se me haya pasado por la cabeza para dedicarme hoy en día en su lugar. Siempre ha sido investigación y con los años pues ya he ido un poco perfilando a qué área de la investigación me quería dedicar, pero desde pequeña, desde el debut en 2006, tengo claro que quería dedicarme a saber por qué tenemos enfermedades, y la pregunta que me hice de pequeña, eh, ¿por qué mi cuerpo es diferente? O sea, ¿por qué yo tengo diabetes y el resto de los 20 compañeros de clase no tienen diabetes? Entonces, pues desde entonces he tenido en mi mente la palabra ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y un día, visitando con mis padres el endocrino en el hospital, la revisión rutinaria, pues mi madre le comentó al médico, mira tal, mi hija me ha dicho que quiere ser científica.
Así orgullo de madre un poco, ¿no? Claro, Eh, normal. y bueno, estaba otro compañero médico y dijo, mira, pues ahora mismo estamos investigando un poco la diabetes, tal, ¿te apetece que te enseñemos el laboratorio? Y yo con 10 o con 11 años, sí, wow, voy a ir a los laboratorios, qué ilusión. Y, y me llevaron a ver los laboratorios, no tenía ni idea de qué era cada cosa, por supuesto, para mí eso era ¿No? una nave espacial. Y bueno, pues gracias a ese médico, que además me acuerdo de su nombre, que si lo veo por el hospital sé quién es, probablemente él no se acuerde de mí, pero yo me acuerdo de él, eh, pues lo tuve, no 100%, pero ahí lo tuve 200% claro. ¿Cómo se llama ese médico? ¿Le podemos saludar desde aquí? Bueno, pues la verdad, si te soy sincera, no me acuerdo de su nombre, Bueno, pero pero me te acuerdo de acuerdas su de él, cara, me te acuerdo de su acuerdas de él. cara. Sí, Te marcó mucho y para bien, sí, porque esa pregunta yo creo que nos la hemos hecho muchos de nosotros cuando hemos sido diagnosticados en diabetes, ¿no? Incluso los familiares, ¿no? En este caso los padres, ¿por qué? El por qué, pero de una forma quizá negativa, ¿no? En ese, el por qué a mí, el por qué a mí. Pero no, tú fuiste un paso más hacia adelante. Yo quiero saber el por qué. O sea, quiero ver qué ha ocurrido en mi cuerpo, qué ha ocurrido en las personas que tienen diabetes, para que nuestro sistema inmunológico, ese que supuestamente nos tiene que ayudar y nos tiene que proteger, un día decide que el páncreas es un enemigo del cuerpo y que tiene que destruir las células beta del organismo, que son las que producen la insulina, ¿no? Y otras enfermedades inmunológicas o autoinmunes que existen precisamente por esta causa, ¿no? Yo creo que es un porqué mucho más importante y elevado a otro nivel, ¿no? Porque ya no es un porqué en la queja o un porqué, sino es un porqué y voy a ver qué hago, ¿no? Por averiguar. exacto. Fue yo necesito saber qué ocurre y cómo puedo utilizarlo a mi favor. Es decir, desde pequeña asumí, sobre todo ya un poco más en la adolescencia, ¿no? De Claro. pequeña sí que lo pasé un poco mal al principio del diagnóstico, los primeros 2 o 3 años, pues no fueron fáciles, obviamente, también pues requería ayuda psicológica, pero ya un poco cuando asimilé, en parte gracias a esa ayuda psicológica, que iba a ser crónico y tú tienes 2 opciones. O una, te quejas y dices por qué la tengo yo. O otra, te quejas, pero buscas solución después. Claro. Entonces lo aceptas. Dices, bueno, a ver, yo necesito mis 5 minutos para quejarme, pero luego voy a buscar la solución a eso. Entonces, pues asimilé que la diabetes, al menos en este momento, no tiene cura y mi tratamiento y mi cuerpo iba a responder según cómo yo iba a tratarlo. Entonces, bueno, la información es un arma y si la tenemos, la podemos usar a nuestro favor lo máximo posible. Lo que sí que, claro, muchas veces no es fácil trabajar en un ámbito en el que tú entiendes y vas leyendo noticias e informaciones sobre tu propia enfermedad. También tienes que saber que puedes leer y puedes aprender cosas que no te apetecería entender. Por ejemplo, pues en mi caso ocurre muchísimas veces que tengo que prepararme un poco mentalmente y decir, vale, voy a leer información sobre efectos a largo plazo de la diabetes, por ejemplo. Pero puede ser que ese día diga, no, hoy no me apetece, puede ser que lea algo que me preocupe o que me genera ansiedad, quizá pues voy a esperar, simplemente espero al día que me encuentre más segura de mí misma, que no tengo menos miedo y entonces ahí pues profundizo un poco en algunos aspectos que me generan preocupación, pero es un arma y para mí la información es vital. Es muy importante lo que has dicho, Vanessa, de diferentes puntos que has tratado. Recibiste atención psicológica. En este espacio se han entrevistado a muchas personas con diabetes y hay una falta de atención psicológica en casi todos los debuts
impresionantes. Y me imagino que ocurrirá en paralelo, igual, en el diagnóstico de otras enfermedades crónicas. Porque decirle a un paciente, tienes una enfermedad crónica, no es fácil. No lo va a asumir de la noche a la mañana. Necesita un tiempo. Yo le llamo un tiempo de duelo y tiene que pasar por diferentes etapas, ¿no? Como en casi todas las cosas en la vida, ¿no? Pasas por diferentes etapas, hasta la aceptación y hasta lo que tú has hecho, que has dado un paso mucho más adelante, que es investigación. Y luego has tratado otro tema que también me ha gustado mucho. Claro, tú estás muy relacionada en la investigación con la diabetes, una enfermedad que tú misma padeces, además de investigadora, además de científica, estás investigando algo que te concierne en primera mano, ¿no? Y claro, tienes que prepararte para conocer quizá aspectos que los demás no los conocemos un poco por encima, ¿no? Por lo que nos han contado, los posibles riesgos, pero seguro que cuando ya empiezas a profundizar en cada uno de ellos, te tienes que preparar, ¿no? Porque realmente sabes que te pueden tocar directamente. Claro. Con respecto a la primera parte, cuando me diagnosticaron diabetes, yo tenía 9 años. Entonces yo creo que hay como dos casos principales que son uno cuando te lo diagnostican siendo un niño y otro que es cuando te lo diagnostican ya como adolescente o como adulto, incluso porque cada vez más hay más personas con alrededor de 20 años que desarrollan diabetes tipo 1, cada vez más Sí, tardío. sí, Y es diabetes tipo 1, no es diabetes tipo 2. Entonces, cuando eres un niño, no solo tienes esa fase de duelo como niño, sino también tus padres, que exacto. quizás en ese momento los que sufren el duelo son tus padres, pero en el caso del niño hay un poco de confusión, porque no entiendes 100% qué pasa o no entiende por qué su padre pues está preocupado. Por ejemplo, porque a mí me dijeron con 9 años, Vanessa, en el médico nos han dicho que tienes diabetes. Y yo pensé, vale, no puedo comer galletas, que es lo que mucha gente a día de hoy sigue pensando, que es la diabetes, la verdad. Y yo dije, bueno, pues no puedo comer galletas, yo creo que puedo hacerlo. Pero claro, toda la responsabilidad realmente caía en mis padres. ¿Qué ocurre? Que yo creo que muchas veces no se subestima la capacidad del niño de pensar Mm, y de adaptarse a las situaciones. Y, por ejemplo, en mi caso, empecé pues, me faltaba el aire, ¿no? Sin motivo alguno, yo notaba que necesitaba inhalar mucho más para poder llenarme de aire. Que hoy en día muchas personas, por desgracia, conocemos esta sensación que sí, es sí, ansiedad. exacto. Tiene su palabra. Exacto, ansiedad, nerviosismo, pero yo decía, mamá, yo no puedo respirar bien. Y decía, bueno, quizás estaba un poco nerviosa, tal y cual, y tampoco se tenía tan interiorizado lo que era la ansiedad, y mucho menos tú ibas a decir, no, un niño no puede tener ansiedad. Un niño no puede eh, mostrar su nerviosismo a través de eso. Eso es muy adulto, ¿no? Se decía un poco. Entonces dijo, bueno, vamos a esperar un poco, tal, a ver si se te pasa. Y luego empezaba, pues cada vez que me tenía que inyectar insulina, pues empezaba a llorar, sin parar, sin parar, sin parar, sin parar, no me quiero pinchar, no me quiero pinchar. Entonces, claro, el músculo se ponía tenso y entonces era aún más difícil. Y bueno, pues ahí ya pues, se dieron cuenta de que teníamos que pedir ayuda psicológica. Además me derivaron a una enfermera, que a ella sí que me acuerdo de su nombre, una enfermera especializada en relajación en niños con patología. Y entonces ¡Wow! sí, sí, ella me ayudaba y me decía, bueno, acorde con cómo te sientas cada día, pues tienes que hacer este ejercicio, respirar, qué te preocupa, tal. Y bueno, esta enfermera se llama Mercedes Cano, ella sí me acuerdo. Sí, y la verdad es que 2 años, 2 o 3 años con ella y perfecto, totalmente Me la recuperada. voy a anotar, ¿eh? Me la voy a anotar Sí, porque a ver si puedo contactar con ella,
Sí, Vanessa, porque me parece lo que has comentado algo importantísimo, ¿no? Mercedes Cano, una enfermera especializada en relajar, ¿no? Y en ayudar a asimilar a un niño o una niña una patología crónica. sí, sí, Vamos, brutal. Si te sí, digo cómo me enseñaron a mí hace 31 años, bueno, cuando me tenía que inyectar yo la insulina ya en el hospital, pues mi madre, ¿no? Pues también tenía diabetes y también era mi madre, lógicamente, y quería ayudarme, ¿no? Pero al final la tuvieron que echar de la habitación porque veían que yo no hacía más que llorar y su actitud no ayudaba porque me quería proteger, ¿no? Pero ellas querían que me pusiera la insulina yo sola. Bueno, pues la frase fue brutal. Como no te pongas la insulina, te mueres. Entonces, yo creo que eso aprendí, dijo, sí, sí, madre mía, aprendí a ponerme la insulina y me la puse porque reaccioné de esa forma, ¿no? Y claro, de repente escucho a alguien que ha tenido eh, la posibilidad de estar con una profesional enfermera que sabe cómo decírselo de esa forma. ¡Jo! Bravo por esa enfermera. pues sí, la verdad es que sí. Em, y bueno, pues ella me ayudó muchísimo porque además no era solo eso, sino era un poco frustración de por qué mi hermana, por qué mi prima está comiendo tal cosa y yo no, y ahora tengo que pesarlo y ahora me tengo que poner insulina, por qué yo diferente? Entonces, bueno, pues esa etapa fue un poco difícil, pero gracias a esta terapia, pues me ayudó muchísimo, la verdad. Y luego, con respecto a la segunda parte, que me hablaba de cómo llevar investigación y cómo van los avances, ¿no? en la cura y en el tratamiento para diabetes tipo uno, pues es decir que a día de hoy tengo la impresión de que aún no se conoce bien lo que es la enfermedad. Después de varios años, pues trabajando incluso en un laboratorio donde investigan diabetes tipo uno y siguiendo las investigaciones, tengo la sensación de que aún nos falta mucho por saber. Es decir, como que nos hemos quedado en la parte de es una enfermedad autoinmune, nuestras células beta están destruidas, no hay manera de recuperarlas y durante muchísimos años lo que se ha buscado ha sido una terapia, pero no se ha buscado una El cura como origen tal. o el origen, ¿no? El No se sabe origen, todavía por qué el sistema inmunológico destruye esas células beta. ¿Por qué el sistema inmunológico, como le decía yo a mi médico, se vuelve tonto y decide atacarme? Como esos dibujos animados que no sé si tú los habrías visto, pero de Érase una vez la vida, en la que yo cuando era pequeña le decía a mi madre, pero es que esos, los blancos, los que tienen que ayudar, a mí me atacan, ¿no? Y eso es lo que nos pasa a las personas con diabetes tipo uno. claro, tenemos, bueno, hay cosas que sí que se saben, por ejemplo, el factor genético, pues tenemos que tener un gen, una modificación de un gen que nos predispone a enfermedades autoinmunes y en este caso, más específicamente a la diabetes tipo uno. Ese es el factor principal, tienes que tener factor genético. Es decir, por ejemplo, en tu familia puede haber otro tipo de autoinmunidad que tú puedes desarrollar diabetes tipo uno en lugar de, pues, por ejemplo, tiroides autoinmune, que es un ejemplo. Ese es el factor genético, pero es que luego tenemos un factor ambiental, es decir, cómo se desencadena la respuesta. Nosotros tenemos una autoinmunidad y eso significa que tenemos autoanticuerpos contra un antígeno que se llama, que es una molécula pues, que está en determinadas partes de las células que nuestro sistema inmunológico reconoce, como en este caso las células beta. Ujú. ¿Cómo se activa? Pues hay varias teorías. Una de las teorías es que puede haber sido una infección viral. En el caso de los virus, tenemos, por ejemplo, el coxsackievirus, que se llama, que es un virus intestinal. Entonces, cuando nos infecta, este virus
tiene este antígeno que he mencionado antes, esta partecita fuera del virus, que es similar a una que tienen las células beta de nuestro páncreas. Entonces, nuestro sistema inmunológico pues se activa para combatir ese virus, pero es que he encontrado una parte del cuerpo que se parece al virus. ¿Y si es el virus? Y entonces empieza a atacar las células beta. En Esa lugar de es, ese virus que, vale, claro, o aunque el virus se haya ido, es decir, aunque ya estemos curados, puede ser que tu sistema inmunológico esté detectando que en tu cuerpo existe esa parte que se parece a la del virus y entonces siga atacando. Que, por ejemplo, tú puedes tener una infección intestinal, como por ejemplo me pasó a mí, pues tuve una gastroenteritis que se pensó en ese momento y al cabo de los 2 años, pues ya tus células beta se han ido acabando porque tu cuerpo se ha encargado de destruirlas y es cuando se desarrolla la enfermedad. Entonces, por ejemplo, hay muchos laboratorios en el mundo, por ejemplo, en el que yo trabajaba en París, en el Institut Cochin, había una chica en concreto que se dedicaba a estudiar todas las diferentes partecitas posibles que puede el sistema inmunológico confundir con la del virus. wow. Ujú. Que son secuencias muy específicas y con lo cual eso hace que sea muy difícil poder prevenir o poder curar. ¿Cómo sabes cuál ha sido el desencadenante? ¿Cuál es esta molécula que reconoce tu cuerpo como rara? Es que las variables se multiplican hasta el infinito y más allá, ¿no? O Claro, sea, realmente es complicado saber. Y luego, por ejemplo, Vanessa, ocurre que muchas personas con diabetes tipo uno, ¿no? A la vez comparten otras enfermedades inmunológicas. Celiaquía, se da cada vez más casos en niños, se da también problemas de tiroides, vitíligo, ¿no? Eso también puede estar todo relacionado. Es decir, ¿cómo puede ser que el sistema inmunológico de repente ataque a diferentes partes del organismo? También se cree que es por una infección y por un desgraciado parecido con otro virus, o puede ser motivado por otros aspectos. pues bueno, la razón principal es por ese factor genético, porque tienen en común diferentes enfermedades, como has mencionado, bueno, el lupus, también la artritis Claro. reumatoide, todo está un poco relacionado. Y una vez que tienes tu sistema inmune activado, por ejemplo, en el caso de diabetes tipo 1, desarrolla diabetes tipo 1 y tenemos una inflamación realmente constante, porque nuestro sistema inmunitario está siempre alerta por si ve una célula beta por ahí, pues la mata. Entonces, pues puede aparecer cualquier otro factor desencadenante, por ejemplo, frente a moléculas como la del gluten, la proteína del gluten, que es muy reconocible y entonces, pues bueno, tu sistema inmunitario rápidamente genera una respuesta autoinmunitaria e inflamatoria contra el gluten. Entonces, pues una vez que ya tienes una enfermedad autoinmune de base, mm, también afecta a que puedas desarrollar otras, pero no es realmente necesario que tenga lugar. Y hay personas que pueden desarrollar más patologías autoinmunes que otras debido a diferentes factores o o porque su sistema inmunológico está hiper en alerta, quizá por debido al estrés, no sé. Claro, sí, el estrés, que ha mencionado el caso perfecto, el estrés o una mala alimentación, que por ejemplo en caso de personas con diabetes es raro porque no solemos cuidar bastante nuestra alimentación, entonces es muy poco probable, pero sí que hoy en día no hace falta tener una enfermedad autoinmune para desarrollar, por ejemplo, psoriasis o dermatitis atópica. Simplemente hay tantos factores en el ambiente que rompen lo que es el equilibrio del cuerpo humano, es decir, nos estresan, nos inflaman, digamos, la alimentación, el trabajo,
los contaminantes, la presión que nos ponemos a nosotros mismos en muchas circunstancias, productos químicos, geles que usamos a diario, el estilo de vida en general ha cambiado. Entonces el cuerpo como de todos los seres humanos, no son personas con diabetes, están acostumbrándose a esta nueva circunstancia en el mundo y sobre todo lo que nosotros comemos pues afecta muchísimo a cómo tu cuerpo pues, va a responder a cualquier inflamación o cualquier antígeno o cualquier molécula a la cual pueda desarrollar una inflamación. Por ejemplo, pues en el caso de la celiaquía, porque tiene problemas con la tolerancia al gluten. ¿No? Increíble. Bueno, yo te voy a confesar, yo tengo unas cuantas. Tengo diabetes tipo 1, hipotiroidismo, celiaquía, vitíligo y gastritis atrófica. Vamos, Buah, eh, sí, lo has dicho pero estoy rápido. bien. Pero estoy bien, ¿eh? Estoy bien. Pese a todo, estoy bien y espero estar bien durante mucho tiempo, pero y cuido la alimentación y hago deporte y demás, ¿no? Pero parece ser que mi sistema inmunológico algún día tendré alguna conversación con él muy seriamente. Iré al confesionario, Vanessa. Le tengo que hacer, a lo mejor sirvo de estudio, ¿eh? También puedo servir Pues de sí, estudio. sí, sí. Interesante. Además, hace poco me hicieron una analítica para ver cuántos anticuerpos seguía teniendo, porque parece ser, y esto corrígeme si me equivoco, que cuando a ti te diagnostican diabetes tipo 1 o con respecto a la tipo 2 los anticuerpos en diabetes tipo 1 son elevados, ¿no? Y luego van reduciéndose con el tiempo. Bueno, pues yo llevo ya más de 30 años con diabetes. Mis niveles de anticuerpos eran, vamos, como el de una persona casi recién diagnosticada, 30 años después. Vamos, que el tío ahí sigue, ¿eh? O Sigue, sea, sigue, sigue, no se sigue, cansa. sigue. No se cansa, no se cansa. Es imparable. Pues sí, Increíble, eso increíble. sí que definitivamente es un factor genético. Tu sistema inmunitario, pues, como tú dices, se ha vuelto loco. Y ahí, aunque tú, como has dicho, te cuides la alimentación, haga deporte, pues aún así tienes esas enfermedades y quizás te cause un poco de frustración el pensar, oh, pero es que yo me cuido. Pero claro, Bueno, pienso que todavía las controlo, así que mientras sean estas las controle, no tengo problemas. exacto. Seguiré luchando. Eh, Vanessa, es que quiero que la gente sepa toda tu trayectoria, ¿no? Ya te van ido conociendo según te van escuchando, pero es que esta mujer, bueno, tenía muy claro que quería ser científica, por eso hizo estudios universitarios de biotecnología, pero especializándose en biomedicina. eh, y antes de terminar la carrera, ya dijo, yo me largo junto con un grupo de investigación que es puntero en el estudio de la diabetes a Francia, en el instituto que has mencionado antes, y allí querías continuar con tu trabajo para aprender, como tú misma me comentabas, ¿no? Sobre tu propia patología, ¿no? Sobre la diabetes. Cuéntanos cómo fue esa experiencia. La adaptación en Francia, también yo viajo mucho y sé que las comidas son diferentes. También esa adaptación de salir de la universidad e irte a investigar. ¿Cómo fue aquello? Bueno, pues fue, me atrevo a decir a día de hoy, el paso más grande que he dado en mi vida. Porque claro, yo había estudiado la carrera en mi casa con mis padres. Es decir, Ah, yo vivía cerca de la universidad, yo estudié en la Universidad de Cádiz y entonces pues yo vivía con mis padres. Entonces, imagínate, la primera vez que te vas de casa y encima a otro país, pues fue un paso grande. Yo lo viví con muchísimas ganas. No, no tuve nada de miedo, pero de miedo de afrontar esa situación. Quizás sí que los demás, mi familia, algunos amigos, sí que tuvieron miedo, eh, vale. más que yo iba muy tranquila, con muchísimas ganas, quizás porque yo conozco mi propio cuerpo y lo controlo. Quizás los demás pues no saben qué estoy sintiendo en cada momento, cómo me estoy encontrando y entonces eso les genera un poco de preocupación.
pero a mí me daba igual, yo me iba a ir igual, igualmente a Francia. Em, y bueno, encima estudiar la diabetes. Como buena estudiante universitaria, joven y atrevida, eh, le escribí a ese grupo de investigación que en su momento pues yo no sabía que se daban diabetes tipo 1, pero no que era tan especial ni tan dedicada a la diabetes y reconocido mundialmente. Entonces, pues bueno, yo le escribí, me gustaría hacer unas prácticas con vosotros, ¿sería posible? Y bueno, y me respondieron directamente y me dijeron, pues sí, ¿por qué no? ¡Wow! Sí, sí, sí. Quizás ahora si tuviera que escribirle me lo pensaría 2 veces, pero bueno, en ese momento no. Ole, 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 como decís sobre todo en tu tierra, ¿eh? No, 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 muy bien, claro que sí, iniciativa propia, claro que Sí, sí, el no ya lo tienes. ¿Qué vas por a perder? supuesto. Y además con toda la sinceridad y siendo honesta, quiero hacer las prácticas, ¿os parece bien? Allá voy. Sí. Entonces, bueno, me tranquilizó muchísimo y también pues a mis padres, que eran los que más asustados estaban en ese momento, el hecho de que mi jefe pues fuera endocrino diabetólogo. Se Bueno, llama, sí, se llama Roberto Malone. Él es italiano, pero está en París desde hace muchísimos años. Y entonces, pues bueno, yo mi laboratorio está al lado del hospital y además todos mis compañeros pues investigan la diabetes tipo 1, con lo cual me podían conocer a mí mejor que yo misma. tú les dijiste a tus padres, vosotros tranquilos que lo tengo todo controlado. Voy a estar al lado de un hospital con investigadores de diabetes tipo 1 y con un endocrino diabetólogo. Vamos, Claro, mejor se los pudiste vender. exacto, exacto. Y bueno, además, claro, también mencionar que en ese caso y ahora mismo, al trabajar con científicos, y en ese caso que trabajan con la diabetes tipo 1, pues tienen y tenían un respeto absoluto, absoluto por la enfermedad. En ningún momento he recibido ese mensaje de cuñado que se dice hoy en día, tú no puedes comer tal, por qué estás descansando ahora o por qué tienes la botella de agua al lado. Nunca. Siempre al revés, siempre ha sido, necesitas algo, te puedo ayudar, tú tómate el tiempo que necesites, tienes que venir más tarde, pues tú vienes más tarde, no pasa nada. Entonces, pues eso es una alegría que tus propios compañeros de trabajo pues entiendan que es una enfermedad y la respeten al 100%. Eso era muy importante para mí. Y bueno, la verdad es que el hecho de mudarme al extranjero fue un paso muy importante porque era la primera vez que yo iba a gestionar sola mi vida y mi vida con diabetes. Porque es que mi vida no se entiende sin la diabetes. Allá donde vaya, la tenemos que tener en cuenta. Sí, sí, así es. En todo lo que hacemos, en cada paso que damos, incluso para esta entrevista. ¿Cuánto tenemos? ¿Hemos cenado? ¿No hemos cenado? ¿Cuánto tiempo de espera o qué insulina tenemos activa? Yo tengo el zumo siempre al lado, Vanessa, o una Sí, pastilla de glucosa. Es así. yo igual. Todo Tenemos lo que que hago, planificar, todo lo que planifiquemos lo hacemos con respecto a nuestra diabetes para adaptarla a ella a nuestra vida. Eso por supuesto, a la claro. vida que nosotros queremos seguir. Pero viaja con nosotros. Claro, claro, yo dije, me tengo que ir a Francia, me voy a ir. Ahora, ¿cómo gestiono la diabetes? O igual que ahora, bueno, me tengo que ir a Alemania, me voy a ir. Y ahora, ¿cómo gestiono la diabetes? Era la primera vez que yo cocinaba para mí, porque a ver, yo vivía con mi madre, entonces mi madre me hacía la comida. Y aparte empezaba la vida laboral, que es Claro. un paso muy diferente a la vida universitaria y de estudiante. Es decir, yo trabajaba y trabajo hoy en día de 9 a 5. Era la primera vez que iba a comer pues tan temprano porque son países de Centro Europa, entonces se Sí. almuerza Mm. a las 12 de la mañana, entre las 12 y la 1. Tenía que cambiar horarios, tenía que cambiar rutinas, porque claro, no es lo mismo el camino pues de la universidad en Cádiz que el camino del laboratorio a París, por ejemplo, o del Mm. laboratorio aquí en Frankfurt, es diferente. Tenía que además gestionar qué iba a comer cada día, pensar qué iba a comer cada día,
a lo mejor teníamos una hora para parar y entonces pues en esa hora me tenía que ver y desear, encima sin sensor. Sí, sí, claro. Es que eso no tenemos de ello hace tanto, ¿eh? Hace 10 años no existían, o sí existían, pero no teníamos accesibilidad. No sé si en Francia se empezó antes a estilar alguno. No sé si recuerdo que alguno antes que aquí llegó, aunque la gente creo que se lo tenía que pagar ellos mismos, pero no, no. La película de las 24 horas de diabetes es totalmente actual. Eso Antes es nuevo, eran, eso es nuevo. claro. Entonces tenía que gestionar ir a comer, seguir trabajando y no tenía el sensor, con lo cual yo estaba en el laboratorio con mis guantes y tal, y no podía pararme a mirarme la glucosa cada 2 minutos, porque además No, tenía que lavar bien las manos, por desinfectar, supuesto, volver a medir, y bueno, tenía que gestionar un poco con esa pesadez de después de comer, averiguar cuál era el alimento que me sentaba mejor, y bueno, y además pues gestionar el conocer a gente nueva, el explicar allá donde voy qué es la diabetes, en fin, fue un paso muy importante, pero que doy gracias de verdad de haber dado ese paso porque me aseguró, yo ya confiaba en que podía controlar la diabetes porque todos lo podemos hacer genial, nadie mejor que nosotros, pero ese paso de independizarme me hizo confirmar que era capaz y que podía gestionar una nueva vida con diabetes, que no era un impedimento y que eres capaz de hacer básicamente todo lo que te apetezca y la diabetes no va a ser un obstáculo para ello. por supuesto que no. Has hablado antes de los miedos, ¿no? Claro, ¿qué años tenías cuando te marchaste a Francia a hacer esas prácticas en ese instituto? 22. 22, te iba a decir, claro, justo antes de terminar la carrera. ¿Era la primera vez que dormías fuera de casa? ¿Dormías sola en Francia? ¿Compartías piso? No sé. No, claro, Sola. claro, los miedos. Esas primeras noches en las que mamá pues nos iba a despertar, ¿no? Quizá para hacer ese control glucémico, que eras tú, era Vanessa quien tenía que hacer. ¿Cómo lo gestionaste? ¿Cómo lo llevaste? Pues, como te he contado, yo cero miedo. Yo. Pero sí que me ha pasado muchísimas veces que yo estaba pues en mi apartamento porque yo vivía en una residencia pues de chicas y entonces yo tenía mi habitación para mí, pero compartía cocina, baño, tal. Pero claro, cuando yo descansaba pues estaba sola. Entonces había más de una vez que yo me quedaba dormida y de repente, bueno, me quedaba dormida 2 o 3 horas, no 10 horas o así, 2 o 3 horas, y mi madre me despertaba llamándome y me decía, Vanessa, ¿tú estás bien? Es que no me has hablado en 2 horas. Y le digo, mamá, por favor, estaba durmiendo la siesta. Y me dice, ah, perdona, perdona, perdona. Pero bueno, eso ha pasado muchísimas veces. Tenía una cámara puesta en la habitación y te estaba controlando como a los bebés, ¿eh? Sí, sí, total, sí, por ella hubiera sido, hubiese puesto una cámara. Como los bebés, ya te Pero lo digo yo. te digo, y en ese momento me enfadaba porque yo decía, vamos a ver, estoy bien. Si no te he hablado en 8 horas, preocúpate, pero yo estoy bien. Sin embargo, ahora, al cabo de los años, pienso y digo, pero es que yo hubiera hecho probablemente igual, Sí, seguramente. porque yo no sé qué le está pasando ni yo no sé qué está haciendo. Entonces, claro, tienes diabetes, estás sola, quizás pues ha tenido una hipoglucemia y no nos ha podido avisar, que igualmente no podría coger el móvil, pero bueno, pero bueno. Pero la entiendo, a día de hoy la entiendo. Lo que pasa es que sí que es verdad que me gustaría mm, como mandar un mensaje de que, bueno, controlemos un poco esos diabéticos tipo 3 diabetes tipo 3
hacen todo lo posible. Yo no sé cómo reaccionaría en su lugar, la verdad, es difícil, no es fácil, pero quizás a nosotros no nos ayuda el hecho de que se pongan nerviosos, porque, por ejemplo, yo tengo una hipoglucemia y yo sé que siempre hay algunas personas que se ponen nerviosas. Entonces, nada, yo prefiero que se actúe con naturalidad, me necesito sentar, tomar un zumo, esperar 15 minutos o atiborrarme a comida, porque muchas veces no lo podemos controlar, pero yo lo controlo, ¿vale? Yo necesito que a lo mejor estoy cansada, si me quieres traer un zumo, tal, genial, pero hay gente que se pone nerviosa y sí que realmente es difícil controlar el miedo y sobre todo controlar que tenemos miedo. Pero si nosotros estamos tranquilos, no nos pasa nada y estamos bien, total, tomándonos el zumo y tal, no hace falta alarmarse, porque sí que es verdad que la siguiente vez que tengamos una hipoglucemia o una hiperglucemia, ya sabemos que esa persona se va a poner nerviosa, entonces ya a nosotros nos va a preocupar y además de preocuparnos en tener que recuperar esa hipoglucemia, vamos a estar pensando que la otra persona también está preocupada. Y no, claro, que es que cuando estamos con hipoglucemia necesitamos recuperar la hipoglucemia. No necesitamos estar pendiente de vosotros, porque o estar dando explicaciones. Por favor, que a veces nos cuesta hablar, hablamos más despacio, nos cuesta pensar y nos cuesta incluso tragar, porque no nos apetece nada comer. Entonces, Mm. por favor, tranquilos, tranquilidad, ¿eh? Así, yo lo he dicho más claro ya, ¿eh? Aunque entendemos y os agradecemos vuestra empatía y vuestro cariño, pero estoy con Vanessa. No os pongáis nerviosos, que nosotros sabemos actuar y si necesitamos pedir ayuda, o sea, si sabemos, si necesitamos ayuda, por lo menos seguro que os la vamos a pedir, ¿no? Sí. Pero queda claro, Vanessa. Bueno, esa adaptación magnífica en cuanto a nivel personal y con diabetes, y esas prácticas en ese instituto, ¿cómo fueron? ¿Qué te supusieron? ¿Estaban a la altura de lo que tú buscabas? ¿Estuviste totalmente contenta? ¿En qué consistía tu trabajo? Pues bueno, mi trabajo consistía básicamente en investigar si el proceso inflamatorio que se genera por ese reconocimiento de células beta con células malas, pues nuestro sistema inmunitario les ataca y se genera una inflamación. Si esa inflamación no resuelta, era un desencadenante de la diabetes tipo 1 y cómo el cambio en los lípidos, o sea, unas grasas que son ¿Sí? más antiinflamatorias e inflamatorias, cómo afectaba en la resolución de esta inflamación y si había un fallo en la intervención de estos lípidos en la resolución de la inflamación. Entonces, bueno, esos lípidos han producidos por células inmunitarias y queríamos saber si esos lípidos y estas células inmunitarias estaban alteradas. Entonces, pues fue mi primer contacto con un laboratorio de investigación y aprendí muchísimo, no solo a nivel teórico sobre la diabetes tipo 1, pero también a nivel técnico. Aprendí muchísimas técnicas y me sorprendió que estuviese en la investigación en ese punto, porque muchas veces tú lees literatura científica y no te lo llegas a imaginar hasta que lo ves en primera persona. Claro, una cosa es leer un ensayo, ¿no? Una publicación en una revista científica y otra cosa es vivirlo, ¿no? Claro, Estar con los tubos de ensayo, estar con los resultados, con otros científicos, otros colegas, eh, eh, investigando sobre ese tema, ¿no? Y al final, ¿qué conclusiones pudiste sacar de ese trabajo que llevaste a cabo, Vanessa? pues justamente hilando con lo que hablábamos antes de la lentitud, ese trabajo sigue, no se ha Claro, terminado. lógico. Fue imposible acabarlo. Yo lo empecé junto con pues el postdoc con el que estuve trabajando, el científico que por cierto era español también. Y él ha seguido con esa investigación ya una vez que yo me fui, pero sí ha acabado porque es terriblemente difícil estudiar pues el metabolismo en células inmunitarias. Entonces ahí continúa y ese trabajo
no se ha acabado. Bueno, después de estar en ese instituto, fuiste a la Universidad de París para hacer un máster en enfermedades inflamatorias. Existen muchas enfermedades inflamatorias autoinmunes, ¿no, Vanessa? Muchísimas. Sí, sí, sí que hay que diferenciar porque una enfermedad puede ser inflamatoria y no tiene por qué ser autoinmune, pero una ¿Vale? enfermedad autoinmune siempre es inflamatoria. Inflamatoria, yo no entiendo bien ese proceso. Autoinmune, inflamatoria. Exactamente, ¿en qué consiste esa inflamación? ¿Qué parte del organismo se inflama? Perdóname si le estoy metiendo la pata hasta el fondo, ¿eh? Pero es No, para no, entender qué es lo que se inflama. pues es una consecuencia de un cambio en nuestro sistema inmunológico. Es decir, nuestro sistema inmunológico se compone de dos grupos principales. De manera muy general, tenemos la inmunidad innata, que son como las células que son la primera línea de defensa, es decir, en una guerra hay un resfriado que entra, pues ellas corren y son las primeras que llegan y alertan y mandan señales y reclutan otras, y esas que vienen atraídas por la primera línea de defensa es la inmunidad adaptativa. Y siempre se ha considerado que esta segunda tiene memoria. ¿Por qué? Porque es la que produce los anticuerpos. ¿Vale? Entonces, si nuestra inmunidad adaptativa tiene anticuerpos contra nuestras células beta, necesita de un desencadenante inflamatorio, es decir, moléculas inflamatorias secretadas por la innata para empezar, como hemos hablado antes del virus, del Vale. Coxsackie-virus. Sin embargo, una enfermedad inflamatoria puede ser causada solamente por la inmunidad innata. Es decir, un ejemplo de enfermedad inflamatoria pues, puede ser pues, una alergia ¿Mm? o una dermatitis atópica. Eso es una enfermedad inflamatoria, pero sin embargo la psoriasis es una enfermedad autoinmune porque tenemos autoanticuerpos. Entonces, bueno, pues enfermedades inflamatorias cada vez hay más, pero sí que es verdad que se diagnostica más. Quizás antes, hace 20, o sea, no hace falta ni irse a hace 50 años, sino hace 20 años, no se diagnosticaban porque no existían las herramientas para ello. Ni se tenía el conocimiento, ni se sabía que había que medir para saber si tenemos, por ejemplo, pues psoriasis. Entonces, pues hay más enfermedades y hay más herramientas para detectar enfermedades. Y por ejemplo, cuando leemos en redes sociales, en Instagram, que hay muchos gurús del tema de inflamación, que parece que todo viene de la inflamación, es que estamos inflamados, es que te quieres desinflamar para mejorar tu salud. Hay que hacer un poco de filtro de toda esta información. eh, ¿Tienen algo de cierto en todo lo que cuentan o algo de científico realmente? Tienen bastante base científica, al menos lo principal. Sin embargo, yo no apoyo ese tipo de gurús porque van al extremo Eso es. y hace que las personas al final tomen una decisión, como puede ser llevar sensores de glucosa sin tener diabetes, sin saber por qué. Es decir, hay ahora, pues, el gluten es, pues es peligroso, es Ya. veneno. Entonces sí que es verdad que tiene una base científica y médica y que es que tiene pues esa proteína, la proteína pues del gluten es bastante, está muy predispuesta a que sufra una respuesta inmunológica por parte de nuestro sistema Pero es gastrointestinal. peligrosa para las personas con celiaquía, pero no para todo el mundo. Claro, o personas que sí que tienen sensibilidad al gluten, Eso es es. decir, hay gente que tiene alergia al gluten, es decir, que puede tomar harina, digamos un bizcocho, y ponerse malo con un resfriado,
porque Eso tiene es. alergia al gluten, pero luego hay otros que tienen sensibilidad y que a lo mejor por algún motivo secundario, es decir, tienen mayor permeabilidad intestinal, entonces pues nuestro cuerpo reacciona mal al gluten, al igual que puede reaccionar mal a otros componentes de los alimentos. Entonces, pues puede ser el ejemplo del gluten porque es que lo vemos todos los días en redes sociales. Es Sí, increíble la cantidad bueno, de personas que dicen que no hay que tomar gluten. Y a raíz de eso, pues hay muchas personas que deciden dejarlo sin saber por qué y sin saber si es bueno para ellos. Entonces yo estoy muy en contra de los gurús, pero sí que es verdad que si queremos eh, pues informarnos sobre alimentación o sobre estilo de vida antiinflamatorio, sí que escucharía a personas que son expertas en ello, pero haría un filtro y vería quién es esa persona, qué ha estudiado, a qué se dedica, porque a ver, hoy en día podemos ver qué hace cualquier persona en cualquier sí, sí, momento. por supuesto. Y no solo nos podemos fiar de la descripción de su Instagram, pero podemos poner en Google tal, bueno, esta Eso persona es. es doctora, vale, pues le voy a dar mi confianza. Y luego, para mí es una red flag eso de que demonicen ciertos alimentos, por ejemplo, ciertos factores, suelen ser alimentos. Así que yo no soy partidaria de los gurús, pero sí soy partidaria de leer y de escuchar a las personas. Y si, por ejemplo, veo una publicación que diga, bueno, qué interesante eso, debería añadir cúrcuma a mis platos. Voy a buscar, a ver, qué es la cúrcuma tal, y te informas y entonces pues eso yo digo que la información es poder. Por supuesto, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Y por eso te quería hacer esa pregunta. Además, con el tema del gluten se puso de moda, ¿no? Incluso entre famosos, ¿no? El dejar el gluten y tal. El gluten no es tóxico, excepto para las personas que sí lo puede ser o que son sensibles o tienen una celiaquía, ¿no? Porque su sistema inmunológico va a provocar una respuesta en cuanto tome el gluten, ¿no? Entonces, eso también nos ha perjudicado a las personas que tenemos esta patología cuando vamos a restaurantes o cuando decimos que no podemos tomar productos con gluten porque nos miran como si fuese una moda o como una manía, ¿no? Cuando no lo es, ¿no? Es un tema de salud. Entonces, sí, sí que es importante hacer lo que tú has comentado, ¿no? Filtrar e informarnos bien si realmente queremos un cambio, tenemos todo el derecho y la información es poder. La información es poder, pero una información, por favor, contrastada, científica y comprobada y que venga de alguien con cierta, bueno, pues potestad para hablar, ¿no? Creo que eso es importante. Y luego también me ha hecho gracia el primer comentario que has hecho de los sensores, que sí, que es que justo hace nada, estos días ha salido en las noticias, ¿no? Que habrás visto, pues que ahora es como un estatus social. Bueno, yo cuando leí el anuncio de estatus social, aluciné y digo, a ver, quien quiera tener un sensor de glucosa, que se lo ponga, pero que se lo pague si no lo necesita. Esa es mi opinión, ¿no? Está claro que pueden servir para muchas personas que quizá entrenan y demás, pero, jolín, que es una necesidad para muchas personas, ¿no? No es como un bolso de no sé qué marca, estatus social, llamar a un sensor estatus social, no sé si se queda un poco frívolo, ¿no? Creo que es frívolo y es un resultado frío de lo que es al día de hoy cualquier moda. Es decir, justamente hoy estaba hablando de ello en redes sociales y primero tenemos que plantear qué diferencia hay entre que se venda un sensor y que se venda un glucómetro en la farmacia. Por ejemplo, porque hay muchas personas que lo tienen en casa por si acaso en algún momento se encuentran mal. Es una herramienta para tú pues, medir tu glucosa. Sin embargo, no todas las compañías que proveen sensores pues venden sensores al público sin diabetes. Por ejemplo, yo no conozco al menos Medtronic que
pues que venda sensores. De hecho, ahora pues estoy mirando a ver si puedo cambiar el sensor a Medtronic y ni siquiera tienes la opción de pedir uno de prueba, tienes que hacerlo a través de tu médico. Eso es. Entonces, claro, entonces hay, pues, en el caso de algunas compañías que sí que lo hacen y yo lo acepto, por supuesto, personas con diabetes tipo 1, personas con diabetes tipo 2, personas con prediabetes o con, pues, por ejemplo, diabetes gestacional también, o incluso deportistas, porque entiendo que tienen unas condiciones extremas en las que su cuerpo tiene Es una que, variable más. Es una claro, variable más que les puede ayudar en la eficacia de su entrenamiento, ¿no? Como los pulsómetros o cualquier otra toma de medida, ¿no? claro, y además son deportistas profesionales, es decir, Eso es es, su profesión, lo necesitan para rendir bien. Ahí lo eso entiendo es. perfectamente. Lo que no acepto es que sea una moda, porque realmente me parece un poco, como has comentado, frívolo el delante de personas que padecen una enfermedad que aunque sea diabetes, puedas hacer de todo, puedas comer de todo, em, estamos sonriendo, estamos felices, es una enfermedad que tiene una Sí, carga mental y el mucho. sensor ha hecho que nuestra calidad de vida mejore considerablemente. Sin embargo, es también pues un generador de ansiedad y preocupación constante. Entonces, sobre todo por las noches cuando no para de pitar. Entonces me parece un poco frío que personas se quieran poner el sensor simplemente pues para demostrar que son capaces de llevar un sensor o para mostrar que tienen la capacidad económica de permitirse un sensor. Entonces, bueno, si llevar un sensor es un estatus social, nosotros aquí somos, vamos, el top. Totalmente radicales. No, no, pero es que además, qué fácil es llevar el sensor cuando no lo necesitas, ¿no? No como lo llevamos nosotros, que lo que has dicho tú, que tenemos incluso dependencia de ver continuamente qué cifra tenemos, qué tendencia, incluso nos crea cierta ansiedad, ¿no? Cuando vemos las dos flechas para arriba o las dos flechas para abajo, tenemos que comprobar en glucemia en sangre cuando nuestros síntomas no se corresponden con lo que pone esa gráfica o no nos deja de dormir la alarma sonando o, claro, que lo prueben así, ¿no? Pero probarlo cuando la línea va a estar recta y solamente va a subir un poquito cuando acaban de comer y poco más, es muy fácil. Claro, además tú le puedes preguntar que, ¿por qué lo llevas? Y no te van a saber decir por qué. Porque ¿qué vas, o sea, no va a haber nada diferente. Es totalmente normal que tú ingieras alimento y que tu cuerpo pues absorba la glucosa y sube la glucosa en sangre, pero luego tu cuerpo generará insulina y entonces contrarrestará ese efecto. Eso es un estado totalmente fisiológico y normal del cuerpo. Es decir, los picos de insulina que también están muy demonizados en Instagram últimamente y en TikTok, es una respuesta fisiológica del cuerpo. Si no tienes pico de insulina, tienes un problema. Ahí sí que tienes un problema. Pero que no van a ver nada diferente. Es decir, no, ¿qué le va a aportar? ¿Tienes necesidad de Nada, pincharte? nada. Pero voy a conectar que se me está acabando la batería, Vanessa, y no quiero que se me desconecte. Ya está. Sí, sí. Perdonar, ¿eh? Ya Nada, está, nada. enchufada. No, no, ahí queda dicho. Yo creo que cada cosa es para lo que es y hay que tener mucho respeto, sobre todo cuando hablamos de instrumentos que son para hacer más fácil a las personas que sufren cualquier tipo de patología, ¿no? Por lo menos vamos a pensar un poquito con la cabeza, que creo que les vendrá bien. Eh, Vanessa, después de ese trabajo en el instituto, hiciste ese máster, pero no te parecía poco, así que, bueno, perdona, que te dieron un premio precisamente por ese trabajo de fin de máster, ¿no? Perdona, que se me había olvidado. ¿Cuándo te dieron ese premio? ¿Fue en abril del año pasado, si recuerdo bien? Sí, eso ha sido este año y ha sido en concreto por mi trabajo de tesis. Vale. O sea, mi trabajo del doctorado. Yo aún no he acabado, estoy en el último año, pero el año pasado hubo una conferencia
justamente sobre la resolución de la inflamación, Ajá. que aunque ahora mismo no estoy investigando diabetes tipo 1, pues sigue siendo el tópico del inmunometabolismo y la resolución de la inflamación aplicada a diferentes enfermedades. En mi caso, es aplicada al cáncer. Entonces, en esa conferencia, pues los estudiantes de tesis teníamos que poner en un póster nuestro proyecto resumido de manera gráfica y de manera interactiva y ser capaz de defenderlo pues en 5 minutos con un jurado que iba pasando. Entonces, pues bueno, premiaron a los mejores pósters y bueno, pues me dieron el premio al mío, no solo por el nivel creativo, sino también por la investigación y por cómo se defendió. Pues mi máxima enhorabuena y Gracias. felicitaciones, de verdad, Gracias. enhorabuena. Y a seguir por ese camino, investigando. Llegó la pandemia, 2020, todos sabemos lo que supuso. No sé cómo lo viviría una investigadora, ¿no? Que por un lado entiendo que tendrías como dos sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado, ese afán de investigar algo nuevo, ¿no? Coronavirus tampoco tan nuevo porque ya existía, ¿no? De hecho, se había investigado sobre él. No nos creamos que llegó aquí sin más. En China ya habían sufrido una pandemia y habían sufrido, sabían un poquito de este virus, ¿no? Pero por otro lado también, como humana, ¿no? Una pandemia, un virus peligroso, también persona de riesgo con diabetes tipo 1. Por eso digo, esos dos mundos un poco encontrados, ¿no? Por un lado, el afán de investigar algo nuevo y por otro lado, lo que suponía, ¿no? ¿Cómo lo vivió Vanessa? Pues fue un poco chocante cómo llegó la pandemia, porque en ese momento yo me encontraba en Francia haciendo mi máster. Entonces, pues bueno, allí como que el carácter en general es un poco pasivo. De hecho, durante la pandemia, pues Francia tampoco le dio tanta importancia como nosotros. Pero justo me encontraba haciendo el máster y de un día para otro básicamente tuve que cogerme el primer vuelo el 12 de marzo porque en Francia cerraba frontera con España y yo no me quería quedar encerrada allí, vete tú a saber cuánto tiempo. Mal, normal. Claro, entonces fue mucha incertidumbre porque en mi caso, al tener diabetes tipo 1, mi miedo era saber cómo mi cuerpo iba a reaccionar. Normalmente, pues leyendo información médica científica, me tranquilizó bastante y pensé, bueno, no tiene por qué pasar nada si simplemente en cuanto tengas el virus, pues vas al hospital y dices que tienes diabetes tipo 1 y te cuidarán. Pero siempre sigue esa preocupación en la mente de qué pasará si yo lo cojo. Es decir, si yo cojo el virus, me puede afectar, ¿no? Porque claro, diabetes será uno de los factores de riesgo. Entonces, aunque tuviera 20 y pocos años, yo tenía miedo. Pero sí que es verdad que luego se asimila, es decir, dice, bueno, es un virus, vamos a tener cuidado, pero tampoco era bueno obsesionarse en exceso el día que lo coja, pues me curaré, me preocuparé de curarme y de ir al médico las veces que haga falta, si lo necesito, pero la vida siguió, o sea, estuve encerrada, como todos, pero luego, justo cuando acabó el confinamiento, pues empecé el doctorado, así que me vine aquí a Alemania y viajé, o sea que lo llevé con miedo al principio, pero luego ya pues uno se acostumbra. Sí, y lo decíamos todos, ¿no? Porque había que adaptarse. De nuevo había que adaptarse. Y de nuevo había que sacar lo mejor de nosotros mismos. Hubo personas que lo hicieron, otras no. Yo quiero pensar que la mayor parte de las personas hicieron o sacaron lo mejor de sí mismos, por supuesto, sanitarios, y los investigadores que descubrieron la vacuna en un tiempo récord, pero porque también yo creo que tenían un trabajo hecho, como he comentado antes, que se había estado investigando, ¿no? Precisamente del coronavirus, ¿no? Pero vamos, que es de agradecer de nuevo a la ciencia que sacasen tantas vacunas
y que gracias a esas vacunas y esas investigaciones y esa contribución por parte de todos los estados y de todo el dinero que se dio, se pudo en un tiempo récord conseguir vacunas, que a ver si se lo aplican constantemente y apoyan a la ciencia y apoyan a las investigaciones, porque está visto que cuando todos remamos hacia la misma dirección, se consiguen cosas. ¿No, Vanessa? Totalmente, totalmente cierto. Fue una suerte que el proceso de creación y diseño de vacunas pues ya está desarrollado, ya está Pues, pues escrito, simplemente había que pues introducir pues la gente que queríamos que nos interesara contra el SARS-CoV, o sea, contra el COVID. Simplemente había que introducirlo. Lo que se acortó fue el plazo de aceptación y aprobación de la vacuna. Entonces, si necesitamos velocidad, es que no puede ser que se estén descubriendo medicamentos, que se estén descubriendo terapias que funcionen y se necesite tantísimo tiempo administrativo para aplicarse. Entonces, el COVID fue un ejemplo que se puede hacer y yo espero que hayan tomado lección y que se pueda aplicar mucho más rápido las terapias que se vayan descubriendo. se necesita dinero, se necesita recursos, se necesita agilidad en los procesos, ¿no? Administrativos, apoyo a las investigaciones y sobre todo, yo creo que también algo muy importante, ¿no? Y es apoyar a las iniciativas de investigación de personas jóvenes, nuevas formas de pensar y nosotros también darles todo nuestro apoyo. Y que esas personas que decían, bueno, pues con las secuelas de que no se había investigado lo suficiente, que no se habían probado lo suficiente, por favor, que tenemos la suerte de tener vacunas, ¿no? Y tener acceso a todas las, o por lo menos aquí, donde vivimos en Europa, acceso a casi todos los tratamientos, ¿no? Cuando en otros sitios no lo tienen. Yo también añadiría que se tiene que acabar esa falta de insumos, ¿no? De insulina en algunos lugares del mundo, ¿no? Nosotros tenemos acceso a ellos. Démosle, bueno, pues, el agradecimiento que debemos y el valor que tiene. Sí, totalmente. La industria de producción de insulina genera muchos intereses, por desgracia. Entonces, es muy caro. Tenemos que dar gracias que nosotros vivimos en Europa, porque también tú sabes que viven en Estados Unidos, que aunque sea un país pues, Exacto, desarrollado, se la tienen que exacto. financiar. Y yo leo personas que dicen, bueno, pues ese mes me tengo que gastar 300 euros en insulina. Y digo, madre mía, menos mal que nosotros pues casi no pagamos, que pagamos No, más por otras cosas que por insulina. Y gracias a la insulina pues podemos vivir y yo creo que hay que hacer algo. No puede ser que personas con diabetes tipo 1 en países que no tengan acceso a ella pues no puedan vivir porque en el resto del mundo sí se puede. Entonces, ellos son una consecuencia de la mala gestión de la política o sociedad en su país, pero no tienen culpa de no poder tener esa medicación. yo creo que Frederick Banting cuando descubrió la insulina no pensaba que se iba a comercializar de esta forma y que no Nordi, si no recuerdo mal, fue quien tuvo la patente y incluso la regaló. Con lo Sí, cual, ¿qué hacemos todavía comercializando con esta insulina que es básica? Porque al final las personas con diabetes hacemos la función del páncreas, de ese páncreas que se ha declarado en huelga indefinida para siempre. Eh, también yo sé que durante la época del COVID investigaste en nutrición. Es que me llamó mucho la atención, sobre todo por un comentario que me hiciste en el mail, la carencia que tú consideras que existe en la dieta actual. Por ejemplo, la dieta mediterránea. pues quizás la dieta mediterránea se considera como de las más completas, pero sí que pecamos de demasiado, de determinados alimentos. En la dieta mediterránea pues tenemos pues verduras, frutas que además crecen muy bien, muy bien, que en otros países pues lo tienen que importar de España, por ejemplo. Em, pero sí que si mezclamos exceso de ciertos alimentos con
falta de ejercicio físico, porque en el solecito estamos muy tranquilos, sentados y tal, pues como que no ayuda. Mm, con la carencia de nutrientes, o sea, con la carencia de conocimiento con respecto a la dieta, me refería sobre todo en el ámbito de la diabetes tipo 1, porque yo recuerdo que cuando debuté, lo primero que me dijo el médico fue, vale, mientras que no ingresas y te ponemos la pauta alimentaria tal, tú comes pollo a la plancha, ensalada y leche, y anda mucho, sale mucho a caminar. Entonces, claro, hoy en día eso es impensable, porque es que te estás privando de muchísimos otros nutrientes y de una alimentación completa y equilibrada. Al final estaban haciéndonos estar desnutridos. Entonces hay un desconocimiento de lo que es, o había, de lo que es la alimentación en personas con diabetes tipo 1. De hecho, pues bueno, mi merienda o mi desayuno era tostada con mantequilla, leche y galletas María y colacao cero. Entonces, eso hoy en día pues ya se sabe que no es saludable y que no nos viene bien desayunar pan, sobre todo pan blanco, a personas con diabetes tipo 1. Qué amor al pan, qué obsesión con el pan, qué Demasiado, obsesión con el pan. sí. A ver, está rico, eso es verdad. Yo puedo decir que desde que lo he tenido que dejar de tomar por obligación, por la celiaquía, le echo mucho de menos. Porque el pan sin gluten no me lo van a vender jamás como pan. Igual que la hamburguesa vegana me van a decir que es una hamburguesa. Exactamente. ¿Eh? Pero es verdad que todo el mundo con diabetes al que le hablas, todos estamos de acuerdo que tenían una obsesión especial con el pan. Sí, sí, de hecho, en las dietas que te recetaban, siempre en la comida incluía una ración de pan. Pollo a la plancha y pan. Cena, crema de verdura, pan. Y Al lado, siempre, siempre. Bueno, nos estaba haciendo un flaco favor porque ahora con el sensor todos podemos ver la reacción del cuerpo frente al pan. El pico sí, para sí. arriba, encima no era ni integral, era No, pan no, blanco. no, no. Claro, entonces yo espero y deseo que las personas que padecen diabetes y las personas que padecerán en el futuro, porque está aumentando considerablemente al cabo de los años, no exista esa falta de conocimiento ni esa pues tratamiento personalizado a la vida de cada uno, porque al final cada persona reacciona diferente a los alimentos y cada persona tenemos un estilo de vida muy, muy diferente. Con Exacto. lo cual decidí empezar mis estudios en nutrición humana y dietética, a la vez pues, que empecé el doctorado, como se basa en inmunometabolismo, pensé que la nutrición se complementaba perfectamente. Por supuesto. Y con esas ganas de que a las personas no le falte una guía nutricional desde que desarrollan diabetes tipo 1 hasta que lo puedan necesitar, pues me decidí formar como nutricionista Ah, para, sí, para en el futuro poder trabajar con personas con diabetes tipo 1. pues genial. Vamos, una persona totalmente de confianza. Os va a entender, os va a comprender y os va a asesorar muy bien. Pues enhorabuena también por eso, ¿no? Porque creo que es fundamental. Y has comentado algo muy importante, ¿no? No todo el mundo podemos comer lo mismo dependiendo de la actividad física que vayamos a realizar, dependiendo del momento en el que nos encontremos. La alimentación tiene que ser muy variable, pero incluso dependiendo de muchos factores, ¿no? Y, y por favor, dejemos el pan, que el pan está muy rico, pero que tampoco hay que abusar de él, ni tiene que ser la base de la pirámide alimenticia. Eh, hay otras opciones, ¿eh? Hay Hay otras otras opciones, opciones, sí. hay otras opciones. Podemos, Por pero supuesto, sabiendo cómo. Porque, por exacto. ejemplo, a mí la frase que de pequeña, pues como que la que más me marcó y la que más pues, daño me pudo hacer en el sentido psicológico fue, tú no puedes comer esto. Entonces, pues la habrás escuchado miles de veces, de hecho, hoy en día seguirás escuchando, no, tú no puedes, o ya no puede, ya no puede.
Entonces, bueno, pues ahora ya sabemos que podemos comer de todo, sin, pues siempre controlado y sabiendo cuándo lo podemos comer, pero que las personas con diabetes podemos comer de todo. Podemos comer pues, chocolate, patatas, pan. Sin embargo, no debe ser el pilar fundamental de nuestra dieta porque si se consume de manera constante es cuando va a ser un problema. Pero ni para nosotros ni para nadie, Ni para Vanessa. nadie. Yo siempre he dicho que la alimentación de las personas con diabetes debería ser para todo el mundo, Sí, porque realmente lo que hacemos nosotros es la función del páncreas y por eso tenemos que saber a gestionar, aprender a comer y cuándo comer y no, pero no es lo mismo que si vamos a ir al monte, que si vamos a hacer una actividad física, un ejercicio de fuerza, si vamos a estar sentados en el sofá, si hay muchas variables, ¿no? Y hay que aprender a gestionarlo, pero que realmente la alimentación que nosotros llevamos de forma consciente, porque somos conscientes siempre de lo que mm, comemos y por qué lo que sí, comemos, debería extrapolarse a todo el mundo, ¿no? Que sí, sería mucho más saludable. claro. Sí, sí, es así. De hecho, gracias a tener diabetes, bueno, pues la diabetes, gracias a la diabetes, pues soy mucho de lo que soy hoy. Y una de esas cosas es pues tener ganas de cuidar mi cuerpo Mm. y de mimarlo y de no dañarlo, no fumar, no beber alcohol, comer lo más sano posible, relajarme, hacer ejercicio físico. Y cuando pienso, bueno, que esta persona no tiene una enfermedad, puede hacer lo mismo y puede evitar muchas otras enfermedades también. Tú valoras, has aprendido a valorar tu cuerpo y tu Sí, salud sí, y lo mimas. Sí, sí, es así. Somos más conscientes sí. de, de lo que hacemos. Eh, ¿Qué proyectos tienes a futuro? Sé que estás en Alemania. ¿En qué estás investigando actualmente, Vanessa? Bueno, pues ahora estoy centrada en el estudio del inmunometabolismo que está implicado en el cáncer, en el desarrollo del cáncer. Es decir, nosotros sabemos que las células tumorales pues, son malas y las células inmunitarias son nuestros soldaditos. Entonces, cuando tenemos un tumor sólido, los vasos sanguíneos pues, no pueden alcanzar las partes internas de un tumor sólido porque no pueden crecer por dentro, ¿no? Imaginémonos una pelota, pues alrededor de la pelota es donde crecen los vasos sanguíneos. ¿Qué ocurre? Que dentro de este tumor no llega ni el oxígeno ni los nutrientes. Entonces nuestro sistema inmunitario se vuelve pues un poco confuso, altera su metabolismo para poder contrarrestar con esta falta de oxígeno y de nutrientes y no desarrollar su función inmunitaria como debería ser. Es decir, no nos protege. Entonces mi proyecto se centra en estudiar cómo la falta de oxígeno en tumores sólidos afecta la función inmunológica de nuestro sistema inmunitario y cómo puede promover el crecimiento tumoral. De hecho, se ha visto que en tumores que desarrollan hipoxia, que es como se llama falta de oxígeno, pues necesitan más radioterapia para poder eliminarlo. Es decir, que es un factor que influye negativamente en el desarrollo del tumor una vez que se vuelve hipóxico. Y eso es muy común. Lo tenemos en el cáncer de mama, por ejemplo. Eso es algo que se establece mucho, que no es algo raro. Entonces nuestro sistema inmunitario funciona mal y ahí es donde yo me centro en ver cómo su metabolismo es alterado y cómo afecta su función inmunológica. ¡Wow! Impresionante. Tengo una pregunta que me da miedo hacerla porque sé que es una de esas cosas que no vamos a querer saber, pero ¿las personas con diabetes podemos ser más propensas a tener cáncer? Sí, 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 porque, a ver, es una de esas cosas que, como te mencionaba al principio, no me gusta leer. Sí, a mí tampoco me gustaba preguntarte, pero me he visto en la Pero sí, obligación. claro, sí. Primero porque tenemos una inflamación crónica de bajo grado y en mayor o menor nivel. Normalmente hoy en día estamos bastante controlados, con lo cual comemos bien, tenemos un peso bueno, nuestros valores están en el rango.
Sin embargo, existe más que una persona que no tendría diabetes, es decir, más que nosotros sin diabetes. Y por otro lado, nuestro sistema inmunológico pues está alterado y no funcionaría correctamente frente a lo que serían células malignas. O también puede ocurrir lo contrario, que ya está bastante activado y entonces pues se encargue de matar rápidamente aquellas células tumorales que vayan apareciendo. Pero lo que es más probable es que una persona con diabetes pueda desarrollar cáncer en el futuro. Sin embargo, si lo ponemos en contexto y lo comparamos con otros hábitos, es decir, una persona sin diabetes que fuma, pues va a tener mucha más probabilidad de desarrollar cáncer de pulmón que una persona con diabetes y que lleva un estilo de vida saludable y tiene su control regular. O una persona que bebe alcohol regularmente, porque todos los fines de semana se va de fiesta y es más probable que esa persona desarrolle cáncer de hígado en el futuro que una persona que tenga diabetes tipo 1. Pero sí que existe un riesgo extra. Bueno, pues hay que saberlo. Aunque no nos guste, hay que saberlo. Eh, bueno, de las vacunas ya hemos hablado, de tu proyecto también. ¿Cómo animarías a las mujeres a estudiar ciencia? Esto te lo tenía que preguntar, porque sé que cada vez son más, pero quiero que sean más. ¿Cómo animarías? Pues realmente seas niña o seas mujer, o si seas un hombre o un niño, si te gusta la ciencia, si eres curioso, vea por todas. Que ser mujer, por supuesto, no sea una barrera ni para estudiar ciencia ni para estudiar absolutamente nada. Y bueno, si eres curioso, vea por todas, aunque te encuentres varios no en el camino, nunca lo dejes, nunca te rindas y nunca te dejes llevar por los no que te vayas encontrando, sino sigue luchando. Vale, pues ahí queda dicho. Sé que tenéis abierta una cuenta de Instagram, Inmunofit, donde nos vas informando pues, de diferentes píldoras que le llamo yo científicas, ¿no? Y que nos puede venir muy bien. Os invito a seguirla. Esto, abriste la cuenta precisamente con este objetivo, ¿no? Con informar, con pequeños mensajes de temas científicos y además se entiende muy bien. Sí, empezó con el COVID porque sí que había muchísima desinformación y pues me sentí en la obligación de intentar explicarlo lo más fácil posible a la población. Y luego, pues como a medida que fue pasando la pandemia, pues ya pasó más a pues, hablar de enfermedades cardiovasculares, nutrición, enfermedades como esclerosis múltiple, diabetes. Y sí, la verdad es que es necesario hablar un poquillo de ciencia de manera fácil para todo el mundo y que entendamos qué ocurre en nuestro cuerpo por dentro. Antes te he hecho una pregunta difícil y de esas informaciones que no queremos saber, y a lo mejor de esta tampoco mucho, pero yo creo que sí se está investigando con respecto a la diabetes. ¿Cómo ve Vanessa el futuro de esta patología? ¿Ve una cura quizá lejana, pero ve que se están dando pasos cada vez mayores? De momento veo claro una prevención a través de una vacunación frente a un posible virus, como mencionábamos Ujú. anteriormente, una prevención, Sí. una medida preventiva, y veo un retraso en el desarrollo de la enfermedad en pacientes con predisposición. Es decir, ha habido ya unos pocos estudios científicos en los que en personas que acaban de debutar o personas que tienen pues autoanticuerpos y padres con diabetes, pues se les ha aplicado terapia para poder retrasar el desarrollo de la enfermedad. Lo que pasa es que aún no muchos años, de 2 a 6 años, no es mucho, pero más que cura, eh, a corto plazo. A largo plazo sí que es verdad que se está estudiando el trasplante de células hematopoyéticas eh, diferenciadas en células beta. Es decir, que ya se ha visto que el trasplante de páncreas no es viable, no es posible, pero sin embargo una inyección de células que se puedan diferenciar en células beta y que empiezan a producir insulina, sí
Así que eso es una esperanza. No sé cuánto tiempo va a tardar en poder aceptarse la terapia, pero veo prevención, veo retraso en el desarrollo de la enfermedad y a muy largo plazo veo reemplazo de células beta defectuosas por células beta funcionales. Vamos, que vamos a tener que ir al taller. Sí. Vamos, que bien. No, pero es una esperanza, ¿no? Yo estoy súper contenta de que a personas que puedan tener esa predisposición se les pueda retrasar unos años. ¿Por qué no? Unos años menos de carga, menos de complicaciones futuras posibles, incluso, bueno, mejora de salud, ¿no? Y de vivir esos años, mm, pues como ellos quieran, ¿no? Sin esa carga mental. Es un gran avance. Y luego lo que has comentado, ¿no? Esa posible puesta a punto en el taller que nos pueda venir muy bien a todos, ¿no? Pues para eso hay que seguir investigando y hay que invertir en la investigación. Desde aquí hago un llamamiento a todos los gobiernos, a entidades que correspondan, invertir en investigación, que nos beneficia a todos. Muy, muy importante. Y más sobre todo cuando tenemos a mujeres como Vanessa, guerreras, totalmente, con esas ganas para investigar. Voy a leer, para dar final a esta gran entrevista con esta persona, una publicación en Instagram que hizo ella en un paisaje precioso, totalmente nevado, en Alemania. Lo voy a hacer precisamente porque creo que resume muy bien quién es ella y cómo lleva eh, en su día a día a esta amiga, entre comillas, la diabetes. Mientras el mundo y la vida sigue, la glucemia se baja, la persona que tengo delante de mí sigue hablando, sin pensar en nada más, mientras yo empiezo a pensar que me voy a tomar cuando termine de hablar. Sigo sonriendo y aparece el pensamiento de la frustración por no poder vivir o disfrutar de ese momento al 100%. Las personas con diabetes, incluida yo, tendemos a camuflar los síntomas de hipo o hiperglucemia con el fin de no preocupar a nadie, o incluso por negarnos a pensar que la diabetes nos está frenando de hacer lo que estábamos haciendo. Es frecuente ver ambos casos. No es raro, no eres diferente, inseguro, ni controlas peor la enfermedad. Yo también lo he hecho y en algunas ocasiones lo sigo haciendo, pero quería compartir con vosotros que he podido ir poco a poco combatiendo esto, porque no hay nada malo en parar y tomarnos 10 minutos para retomar con fuerza lo que estábamos haciendo. He sido capaz de decir, lo siento, ahora no estoy muy centrada porque tengo una hipoglucemia. Y hablamos más tarde. Y me siento muy bien, sin culpa y orgullosa, porque repito, no hay nada de malo. Pues Wow. sí. Muchas gracias por compartir esto. Es muy importante, de verdad. Gracias a ti por leerlo y compartirlo con todos. Sí, me alegro que te sientas identificada y que otras personas se puedan sentir identificadas con ese mensaje, no porque lo sientan, sino porque así podemos ver que no somos los únicos y que hay muchas personas que podemos pasar por lo mismo y no somos raros, como digo en la publicación, ni diferentes por ello. Por supuesto. Esta mujer no solamente, bueno, pues ha podido llevar la vida que ella quería como científica, también me contaba que ha sido feliz, que ha viajado, se ha enamorado, se ha casado, ha hecho toda la vida que ella quería y más que tiene por delante. Yo os invito a seguirle en su perfil de Instagram, también por supuesto en MundoFit, porque creo que tiene muchas cosas que aportar. Creo que a futuro seguro, seguro que tendrá muchos más premios a la vuelta de la esquina, muchas más investigaciones en las que se va a ver involucrada. Yo estaré encantada de volver a tenerla en Cuéntame tu historia si ella quiere, por supuesto. Yo te Y yo voy a pedir, devolver. Vanessa, un mensaje final, algo que nos quieras decir. Em, yo quiero decir que tener diabetes o tener esa enfermedad lo que ha hecho es que quiera y tenga ganas de disfrutar y exprimir al máximo
toda buena experiencia y todo lo que pueda hacer en la vida. Así que quiero dar un poco de ánimo a aquellas personas que se han sentido bajas porque todos lo hemos pasado por ahí, no ha sido siempre un camino de rosas y al final la diabetes pues te enseña, te moldea como persona y uno de ellos es disfrutar al máximo de la vida, tener nuestro cuerpo como un templo, respetarnos y aprender a respetar a personas que tienen otra enfermedad y pueden entenderla mejor. Oh, pues nadie lo podría haber dicho mejor. Te doy gracias, pero enorme, enorme de verdad, de A ti. corazón, por compartir tu historia, por hablar de ciencia de forma tan sencilla y tan cercana, que muchas veces estamos acostumbrados, "Jo, pues esto no lo entiendo, ¿no? Pero es que tú lo explicas muy bien. Te deseo muchísima suerte en todo lo que te propongas, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Seguro que sí, porque tienes esa fuerza y eso y esa motivación, y eso es importante. Y que estás invitada a volver a Cuéntame tu historia cuando tú quieras. A todos los demás, os invito a suscribiros al canal Susana Lagún, a compartir, a dar like, a poner opiniones, a comentarios. De verdad, estaré encantada de escucharlos y de leerlos. Y como ha dicho Vanessa, cuidaros, cuidar, escuchar vuestro cuerpo y cuidarlo como si fuera un templo, porque lo es. Un abrazo enorme, enorme, enorme. Danke, merci. Muchas gracias a ti y un abrazo. Un abrazo a todos, cuidaros. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you've tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet. That you